De hoy de la Patria se abre la sesión. Las actas de las sesiones 217 y 218 se ponen a disposición de los miembros de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Electrónico de la Coordinación de Profesoras y Profesores por Horas de Clase de la Universidad de Santiago de Chile, USACH, por el cual adjunta carta en relación a la modificación de la Ley 21.094, que prorroga el plazo de la entrega del nuevo estatuto a raíz de la pandemia por COVID-19. Asimismo, las denuncias concretas sobre cómo se ha llevado a cabo el proceso de modificación del estatuto orgánico en la USACH. Respecto a este último punto, se solicita a la comisión la posibilidad de conformar una comisión investigadora para aclarar todas y cada una de las irregularidades que se señalan en el documento adjunto. Muchas gracias, Soledad. ¿Palabras sobre la cuenta, colegas? Bien, yo quisiera hacer en referencia al punto número 5 y solicitar a través de la comisión un oficio al rector de la Universidad de Santiago, a Juan Manuel Solesi, para efectos de que se pronuncie sobre lo que denuncia esta coordinación, digo, de profesores y de profesoras por hora de clases, digo, en la Universidad de Santiago, sobre todo en lo relativo a sentencias de la Corte Suprema y a los pronunciamientos de Contraloría que, según dicen el mismo escrito, digamos, no se estaría acatando. Y creo que sería importante que también estas mismas denuncias se pudiesen remitir a la Superintendencia de Educación. ¿Habría acuerdo, colegas? Habría acuerdo. Este proyecto naturalmente no fue solicitado por los rectores, nosotros nunca lo entendimos de esa forma. El proyecto nace a partir de denuncias que fueron llegando de los distintos estamentos que lo que denunciaban finalmente era que no se estaban cumpliendo las instancias de participación y que éstas se vieron interrumpidas producto de la pandemia y que por tanto el proceso no se estaba llevando adelante como correspondía, y por eso se pide una prórroga de un año, precisamente para que esas instancias de participación de los diferentes estamentos en la elaboración de los estatutos, en cada una de estas casas de estudio, finalmente se presente tal cual la ley lo había planteado inicialmente. Colegas, diputados, diputadas, la palabra en relación a esta iniciativa, diputada Camila Rojas. Gracias, presidente. Saludar a los diputados y diputadas, a la secretaría y también al subsecretario Juan Eduardo Vargas, a Fernanda y por supuesto a quienes nos están viendo. Quisiera hacer mención a un documento que la semana pasada también nombré, pero a mayor abundamiento creo que sería importante citarlo otra vez, que es un documento del CUECH, precisamente dirigido al Ministerio de Educación, específicamente al ministro Raúl Figueroa, y que solicita la ampliación del plazo para la presentación de propuestas de los estatutos de universidades del Estado. Y de hecho en esta carta hacen referencia a la extensión general y no a la fecha de marzo a la que hacía mención el subsecretario, que sería esta fecha interna, ¿ya? Porque de hecho cuando se mandó esta carta desde el CUECH, que es una carta de abril del 2020 y que puedo enviar a los demás diputados para que la tengan, posterior a eso se dijo esta fecha interna de adelantarlo a marzo, ya pese a que la ley dice explícitamente junio, se adelantaba a marzo el plazo interno para que la subsecretaría en términos administrativos pudiese revisar todos los documentos. Entonces, si el subsecretario lo puede corroborar o no, pero la carta que envía el CUECH de abril del 2020 sería anterior a este plazo, y luego se fija este plazo y por lo tanto la necesidad de solicitar ampliación seguía vigente una vez que envía la carta el CUECH, y por lo tanto yo, además de corroborar lo que decía el diputado Santana, el presidente, antes, sobre que esto ha sido una solicitud de las comunidades, y de hecho la semana pasada recibimos a trabajadores y trabajadoras acá en la comisión, esta también ha sido una solicitud del CUECH. Y por lo tanto yo atiendo a que si les dicen que el plazo interno se cambia de marzo a junio es mejor, pero no atendería, pero distinguiría eso como esa mejoría respecto del plazo interno, respecto del proceso en general, ¿ya? Que es lo que nosotras estamos proponiendo mediante este proyecto de ley. A mi entender sigue vigente esa necesidad. Mejor lo podrán decir los rectores mismos, pero yo seguiría, por lo tanto,
defendiendo la importancia de este cambio, la importancia que tiene para las comunidades, y de hecho en algún momento el subsecretario mencionaba la necesidad de darle legitimidad legal, digamos, al proceso, y por esto esta necesidad de que la subsecretaría haga una revisión, de darle legitimidad de que los rectores estén de acuerdo, sin duda, pero también acá hay una legitimidad del proceso en sí mismo, y yo creo que es el espíritu de la ley, que este proceso sea participativo, y que es lo que nos han señalado que falta, y que si se extiende el plazo, eso se podría en definitiva fortalecer. Por lo tanto, reitero que creo que el proyecto y su necesidad siguen vigentes, y hasta donde entiendo y lo que nosotros hemos revisado en términos de incluida la posición de varios rectores, es que la ampliación de este plazo permitiría que la ley se cumpla en su espíritu, ¿ya? No solo en su formalidad, que es la fecha de junio de 2021. La fecha de marzo en verdad viene a generar una dificultad administrativa a los rectores, por eso entiendo que ellos puedan estar de acuerdo con que esta fecha ya no existe, más lo vería como una cuestión paralela a lo que nosotros presentamos mediante este proyecto de ley. Eso, diputado presidente. Gracias, diputada Rojas. ¿Algún otro colega, diputado o diputada que quiera referirse a la iniciativa? Diputado Bobadilla. Presidente, la verdad es que yo no quiero poner en duda la buena intención de los autores de esta moción, pero a mí me hace mucha fuerza lo que acaba de decir el subsecretario, en el sentido de que son los propios rectores o las autoridades de las universidades quienes han manifestado que una iniciativa como esta no es necesaria. Y esto viene a confirmar algo que viene ocurriendo desde hace algún tiempo hasta esta parte, por lo menos en esta comisión, presidente, que estamos legislando sobre cuestiones que ya están resueltas o estamos legislando sobre cuestiones que no son necesarias legislar. Y eso sin duda que queda ratificado por lo que acaba de manifestar el subsecretario, a quien por supuesto yo no voy a poner en duda ya de lo que él ha manifestado, que son los propios rectores, es decir, los jefes de las universidades que podrían eventualmente ser beneficiadas con una iniciativa como esta, que no es necesario este proyecto. Por lo tanto, presidente, yo invitaría a los autores de esta moción a que la retiraran y que le destináramos el tiempo necesario a otras materias que son, yo diría, sí de urgencia. Y que van a tener quizás un impacto no menor en muchos estudiantes, en muchos hogares a lo largo de nuestro país, como por ejemplo los proyectos que vamos a ver a continuación de este. Por lo tanto, yo invitaría a quienes hicieron esta moción que estudien la posibilidad de retirarlo, porque, como reitero, ya se ha dejado en claro que no es una idea necesaria que se lleve a ley para resolver un problema que ya estaría resuelto. He dicho, presidente. Gracias, diputado Bobadilla, diputado Venegas y diputada Girardi. De saludarlo a usted con el afecto y aprecio de siempre, y a través suyo a cada uno de los colegas y las colegas, lo mismo que nuestros colaboradores, Soledad, Hugo, etc. Hay muchas cosas que he conocido de parte del diputado señor Bobadilla a propósito de su intervención por intermedio suyo, presidente, menos que fuera ingenuo, porque cuando él argumenta e invita a quienes somos autores de este proyecto a que lo retiremos porque no sería necesario, dado que los señores rectores, en voz del subsecretario, estiman que no es necesario, es de una ingenuidad divina. Solo quiero invitarle a recordar las muchas veces que hemos tenido a asociaciones gremiales y de funcionarios planteando en nuestra comisión el que los procesos, ¿no es cierto?, de definición de estos estatutos, que los niveles de participación efectiva, del peso específico que tiene la participación de los distintos estamentos
en donde evidentemente hoy hay un peso muy relevante en lo que son los académicos, pero muy menguado en materia de, por ejemplo, funcionarios no académicos e incluso académicos no titulares, ¿no es cierto?, a contrata o por horas. Y qué decir de los estudiantes o de los otros funcionarios no académicos. Entonces, a mí no me parece que sea un argumento para defender el que esto es inútil o no es pertinente el señalar que los señores rectores dicen que no es necesario. Pero si son los señores rectores de las distintas instituciones los que están siendo cuestionados, los rectores y los equipos directivos están siendo cuestionados por el conjunto de la comunidad educativa porque los procesos no se han hecho de la manera en que no leyeron los antecedentes que tenemos. Las exposiciones que con ocasión de la pandemia se hicieron consultas vía online, se hicieron una suerte de plebiscito en que participó muy poca gente, en que no se cumplieron determinadas instancias que están, como bien decía Camila Rojas, por su intermedio presidente, en el espíritu de la ley. Ahora, nosotros podríamos hacernos los cómplices, hacernos mirar para el lado, pero le aseguro que eso va a significar tensión al interior de las, más allá de lo que hagamos, dejemos de hacer, va a generar tensión en las comunidades educativas. Y puede ser, como ya lo hemos visto en esta comisión en ocasiones anteriores, que haya un producto final, léase estatuto, incluso aprobado, pero que cuenta con cero legitimidad y es fuertemente cuestionado por los actores que son parte de la comunidad educativa. Y si hay algo que hemos aprendido en este tiempo es que no es posible actitudes autoritarias, centralistas, particularmente en el Chile de hoy, pues, ¿no? En el sentido de que hay una sensibilidad muy importante respecto de la consideración de la opinión de todos y de todas. Entonces, por eso creo que no es un buen argumento el que los rectores sean los que digan. Claro, ellos están en eso. Si yo estuviera en la posición de rector de cualquier universidad, lo que me convendría, ¿no es cierto?, es que me aprobaran los estatutos tal como yo con mi equipo los definí. Pero eso son aquellos estatutos que la comunidad en su conjunto estima, y no voy a entrar en el fondo de los temas de esta mentalidad, de las cuestiones unipersonales, de los organismos colegiados, porque no me corresponde. Siempre hemos sido, ¿no es cierto?, respetuosos de que cada comunidad resuelve conforme a su historia, a su realidad, de la mejor manera. Entonces, este proyecto lo único que dice es: hagámonos cargo de un hecho real, la pandemia, las consecuencias, la suspensión de las actividades académicas, etcétera, etcétera, ha generado una circunstancia que han impedido que el proceso se haga de la manera más apropiada. Y por eso es que se propone simplemente aplazar, ¿no es cierto?, la fecha de entrega de ese instrumento, que por lo demás es de vital importancia para el funcionamiento presente y futuro de cualquier institución, ¿no?, especialmente educación superior. Así que, respetando mucho al señor subsecretario, no me parece que ese argumento sea la razón por la que nosotros debiéramos decir no hay necesidad de estudiar este proyecto. Gracias, presidente. Muchas. Gracias, diputado Venegas. Tiene la palabra la diputada Cristina Girardi. Gracias, presidente. Bueno, solamente en la misma línea que han planteado todos los que somos autores de este proyecto de ley, no es casual que estemos todos de acuerdo. Yo creo que el espíritu de la ley de los estatutos universitarios es la participación. El centro, el objetivo central de los nuevos estatutos de las universidades es la participación de la comunidad universitaria. Y quizás dicho en mucho más simple que lo que planteó el diputado Venegas, que yo creo que dio bastantes detalles al respecto, es que si no hay participación, no hay nuevos estatutos. Punto.
es como la Constitución. Si no hay participación de la ciudadanía, no hay nueva Constitución. Y yo creo que ese es el espíritu de la ley, que haya participación, y en pandemia, claramente con la suspensión de muchas de las actividades universitarias, la restricción o la nueva forma de participación que tiene que ver con las plataformas virtuales, no necesariamente van a poder dar cuenta de un proceso de participación total, ¿no? Y nosotros debiéramos aspirar a que lo que aprobamos en la ley se mantenga, y es la participación absoluta, la participación como corresponde, y la participación como corresponde no es online, ¿no? Es presencial, ¿no? Yo creo que ahí, viéndonos las caras, interactuando, es donde precisamente podemos generar los diálogos que no se han producido hasta la fecha, ¿no? Y que no han permitido tener estatutos como corresponden las universidades públicas. Y por lo tanto yo creo, presidente, que independientemente de lo que diga el subsecretario, y efectivamente, o el diputado Bobadilla, que está de acuerdo con el subsecretario, yo creo que debemos aspirar a que la ley se respete. Y la ley se respeta en la medida en que haya el máximo de participación posible, y eso no es en pandemia, ¿ya? Y no es en las condiciones que tenemos actualmente. Por lo tanto, yo creo que es necesario la prórroga, y espero que aprobemos el proyecto de ley. Eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputada Girardi. ¿Algún otro colega, diputado o diputada, que quiera hacer uso de la palabra? Bien, entonces Soledad, como estaba, sí, subsecretario, y le doy el pase a Soledad para que iniciemos la votación. Gracias, presidente. No, yo quería solamente referirme a la inquietud que manifestó, por su intermedio, presidente, la diputada Camila Rojas, con relación a la carta que recibimos en su oportunidad por parte del CUECH, del Consejo de Universidades del Estado. El día 3 de diciembre, recién pasado, recibimos una carta del Consejo de Universidades del Estado en la que se nos hacían dos peticiones, una de las cuales hacía referencia a la posibilidad de evaluar una postergación de este plazo del que estamos hablando, digamos, el plazo que vence ahora en junio de este año con relación a la adecuación de los estatutos. Con posterioridad a esa carta nos juntamos con la directora ejecutiva del CUECH y con los rectores que yo mencioné anteriormente. Y en el transcurso de esa reunión, con la solución que ya les comenté previamente, esto es la de correr este plazo interno nuestro, los rectores se manifestaron satisfechos, y en consecuencia es que después de esa reunión nosotros de alguna manera concluimos que no era necesaria una postergación de la ley, porque esa solución que ya les habíamos entregado les era suficiente. Eso es un poco lo que quise transmitir. En forma adicional, presidente, simplemente creo que es importante mencionar que postergar un año más toda esta adecuación que la ley establece debe hacerse de acuerdo al título segundo de la ley 21.094, no es una reforma completa de estatuto, sino que es una adecuación a lo que se indica en ese título segundo. Se le puede hacer un daño a las universidades estatales si esto se sigue postergando. Quedan, por lo demás, más de 5 meses en los cuales no tengo duda que este tipo de instancias participativas puede desarrollarse de muy buena manera, ya sea presencial o telemáticamente. Muchas gracias, presidente.